quiero decir que este presidente fue uno de los que impactó el tema de los cortes de taxes, porque él provió casi 1.7 trillones en relief, o sea, en beneficios para bajar los impuestos para la gente trabajadora. Y fue un gran impacto para la economía en ese momento el tema de los impuestos, pero creo que lo más predominante fue el tema de las Torres Gemelas. Luego tenemos el presidente número 44, Barack Hussein Obama, demócrata, que inició el 20 de enero del 2009 y hizo 2 periodos presidenciales. Él hizo 2 periodos presidenciales y aquí pasaron muchas cosas también, Giovanni. ¿Qué te recuerdas tú de Barack Obama? Bueno, pero antes de irme, quiero decirte, Wendy, de la parte del presidente Bush, hijo, que la desgracia más grande que tuvimos en esa época fue el problema de el derrumbe económico que nosotros tuvimos en los Estados Unidos, que fue la causa principal de los bienes raíces, Wendy, donde se vinieron abajo totalmente. Muchas de las situaciones que tuvimos fue incontrolable. Muchas de las personas que amanecíamos en un problema tan serio que no había problema migratorio, no era nada de esto, era problema económico. No había, el desempleo estaba a la orden del día. Sí, de hecho, luego del que te voy a hablar de Barack Obama, pues el presidente número 44 de los Estados Unidos, de 2009 al 2017, fue el que lideró la recuperación de la gran recesión, porque eso es lo que teníamos. Es correcto, en ese porque momento. ahí es a lo que voy, que cuando viene el presidente demócrata número 44, ¿no? Ajá. Barack Hussein Obama, que empezó en enero, como tú estás diciendo, del año 2009, enfrenta una situación terrible en la parte económica, pero traía una agenda. Por cierto, incluyó a la agenda de los inmigrantes, pero fue un poco difícil o casi imposible. Fue uno de los presidentes que más deportó, entraba y ahí mismo te tenías que ir, pero hizo una situación bien importante que fue la parte de el Obamacare. Se empezó a negociar, habían personas muy negociadoras en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado, donde se aprueba la parte de lo que es el Obamacare. Lo que se llama el ACA, ¿no? El ACA, que sí, correcto. También hubo una reforma en el segundo mandato, en el año 2013, donde era el DACA. Y te quiero hablar de eso. Del DACA para los inmigrantes jóvenes de hecho, eso que habían lo llegado. Hizo el programa DACA, que es la acción diferida para los llegados en la infancia. Esto fue promulgado el 15 de junio del 2012 mediante una acción ejecutiva, y esta política protegió de la deportación y otorgó permisos de trabajo renovables cada 2 años a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y estos se conocen como los Dreamers. Realmente no otorgó la ciudadanía ni un estatus legal permanente, sino un alivio temporal a la deportación, programa el cual todavía está activo. Estamos hablando que este programa tiene 14 años de estar activo, va a cumplir 14 años de estar activo, y le ha dado la oportunidad a cerca de 1 millón de jóvenes que llegaron siendo niños y que muchos de ellos ni siquiera hablan español, sino que solamente hablan inglés, y llegaron aquí con sus padres a los 2, 3 años, y realmente han conocido este país como su único país y donde han tenido todo y lo han visto, han aprendido y han conocido todo. Realmente esto fue un gran logro de esta administración, porque realmente muchos de estos jóvenes no tenían ningún tipo de alivio por ningún tipo de otro método para poder tener su estatus legal en los Estados Unidos. Y también, Wendy, para las personas, la economía la quiso estabilizar, y una de las cosas fue cuando tú, fíjate que muchas personas estaban perdiendo su casa, y logró, el presidente Barack Obama, logró que tú entraras en un plan para no perder la propiedad. O sea, que los bancos accedieron a, por ejemplo, si tú tenías tu casa, entonces, y debías 3, 4 meses, a colgar esos 3, 4 meses para que tú pudieras hacer un plan de pago y no perder tu propiedad.
se hicieron muchas cosas buenas. Se logró capturar a Saddam Hussein y se logró lograr eliminarlo, ¿no? Entonces todas estas cosas sucedieron en el periodo del presidente número 44. Y también te quiero decir que, Giovanni, una de las cosas que yo sí me recuerdo muchísimo, y esto fue algo que creo que todos vivimos en esa época, es que Obama fue el que rescató prácticamente la industria automotriz. Correcto. Él dio incentivos para que las personas compraran autos. De hecho, me recuerdo que habían dealers de carro como La muy cámara, Wendy, la conocido. cámara de retroceso. Claro, pero Muchos no se acuerdan de eso. pero por ejemplo, déjame y te explico esto. Por ejemplo, tú llegabas a un dealer, tú tenías un carro que costaba $1,000 y ellos te lo validaban como si tuvieses 4,000 o 5,000 de down payment para que tú pudieses comprar un auto. O sea, tenías esa accesibilidad para poder comprar este auto y pues él rescató este sector automotor en un sentido donde se comenzaron a dar incentivos y también obtener nuevas ayudas federales, Giovanni. Tratar en aquel entonces, Wendy, tratar de estabilizar lo que era el país, que estaba en una situación completamente crítica. Volver a que los empleados volvieran a retomar su lugar donde estaban, porque había un total desempleo. Te quiero decir que esto no fue un proceso fácil. Te estoy hablando del año 2009 y la economía se vino a normalizar en la época después de su segundo mandato. Estamos hablando en el año 2012, 2013, donde él en el segundo mandato fue que logró estabilizar la parte del país. Por eso es que fíjate, a veces pues se habla, por eso es bonito. Yo creo que no es mandatorio porque nada es mandatorio en este tema, pero sí es un deber de tú entender la historia. ¿Por qué? Porque tú a veces dices, no, porque es que este presidente dañó la economía. A ver, este presidente encontró al país en una crisis. Total. A ver, y una crisis de un país económica no se hace en 1, 2, 3 años. Esto estamos hablando de que es un país con millones de personas en esa misma situación. El detalle industrias que desaparecidas. El detalle tan grande, Wendy, que sucedió en estos años que estás hablando, es que el país había sucedido con el presidente Bush, había sucedido un tema terrible, que el tema de las Torres Gemelas, la búsqueda de estos asesinos que andaban sueltos, la economía se destruyó totalmente porque se perdió la estabilidad en los años 2006, 2007, se perdió la estabilidad completa. Podría ser a quien está en el mandato el que tiene la culpa. Claro, ahora, porque obviamente. El corregirla también, el que se lleva los méritos es el presidente que está en el poder en ese momento. Yo creo que todo el Congreso, el Senado, colaboró para que el país no se echara a perder. Hablemos, Wendy, del Pero presidente. sabes que me gusta algo mencionar de este presidente Giovanni y creo que es bueno también recordar muchas cosas de las que hizo Obama, porque había una derogación que era Don't Ask, Don't Tell, ¿no? Que esto en el 2011 fue un hito y decía que esto era para las mejoras de los derechos civiles y esto permitía a las personas de la comunidad LGTBQ servir abiertamente en el ejército, y esta política de 1993 forzaba a ocultar la orientación sexual y provocó la expulsión de miles de miembros antes de ser eliminadas. Entonces, este presidente, me refiero a Barack Hussein Obama, él quitó este fin, o sea, le dio fin al Don't Ask, Don't Tell de lo que se había promulgado en 1993 y pues continuamos con el número 45, que es el mismo que tenemos ahora, número 47, y yo creo que todo el mundo sabrá de pronto algún presidente de los Estados Unidos, pero si le preguntan quién fue el 45, 45-47. 45-47, Donald Trump. Así que así mismo es el presidente número 45 y el número 47 que es él empezó en el año 2017, ¿no? Hasta el 2021. Hasta el 2021. Exacto, republicano, por supuesto. Correcto. A este presidente le tocó todo, Wendy, la parte de la pandemia, parte de lo que era la pandemia. Ha sido un presidente
independientemente de que ha llevado muchas ideas fuera de lo normal. Su lucha ha sido con la parte migratoria. Y en el primer mandato tuvo el problema tan grande que el Congreso de los Estados Unidos no estaba prácticamente a favor de él. Entonces, todo lo que podía hacer o podía decir fue frustrante porque tenía el detalle grande que era que el Congreso no lo apoyaba en nada de lo que él quería hacer. Y bueno, realmente antes de la política él fue conocido como un promotor inmobiliario y un hombre de negocios, era un empresario, se destacó por políticas de nombramientos judiciales, conservadores, independencia energética y la firma de acuerdos internacionales. Su mandato se enfocó en el lema MAGA, Make America Great Again, y es el único presidente, además de Grover Cleveland, en ganar un segundo mandato no consecutivo, que es importante decirlo, regresando a la presidencia en 2025 como el presidente número 47. Pero antes de irnos al 47, que es el mismo 45, recordamos el 46 porque el 46 46 de nos trajo. Joe Biden es el presidente número 46 de los Estados Unidos, demócrata, y asumió el cargo el 20 de enero del 2021 en medio de una polémica y una situación que ocurrió en principio de ese año, antes de su posesión, el 6 de enero. Recuerda esto que fue histórico también, convirtiéndose en el mandatario estadounidense tras una larga trayectoria política. Él sí tenía una trayectoria política ya antes de ser presidente. Él tomó posesión con la doctora Jill Biden como primera dama en una ceremonia tradicional. Fue sin ningún tipo de protocolo diferente. Fue precedido por Donald Trump y sucedido por el mismo Donald Trump en enero del 2025, cuando actualmente tenemos el presidente número 47. Y también fue uno de los presidentes donde realmente se identificó o se recordará por el tema migratorio, Giovanni. Correcto, Wendy. Mira, yo quiero decirte que el presidente, y yéndonos al 44, el presidente Barack Obama logró hasta cierto punto estabilizar la economía, pero también logró que muchos de estas personas, de estos jóvenes que no tenían futuro a través de la parte migratoria, lo que le llamaba el sueño americano. Eso es bien importante de recalcarlo porque Barack Hussein Obama logró que muchos de los soñadores pudieran estabilizarse, terminar sus estudios, poder tomar préstamos estudiantiles y hoy son unos profesionales que están dentro y fuera del gobierno ayudando a la economía del país. Esto lo hizo el presidente Barack Obama. Luego tenemos al presidente Biden, uno de los presidentes donde la migración fue de una manera desorbitante. Fue la entrada, imagínate que en el Mariel, en el año 2000, en 1980, entraron 146,000 cubanos a través del Mariel. Y acá entraron en solo del año 2021 a 2024, entraron alrededor de 350,000 cubanos. Entraron más de 400,000 venezolanos, 350,000 nicaragüenses, hondureños. Esto fue una migración totalmente masiva. Y el detalle es que no tenían un futuro migratorio porque entraron con diferentes tipos de estatus que hoy están en problema cada uno de ellos. Y de hecho, te quiero decir, Giovanni, que él, en vez de hacer una paloma, hizo un sapo. Bueno, la verdad que sí, te lo quiero decir porque de hecho te quiero contar también que en el tema migratorio él firmó múltiples órdenes para suspender las deportaciones rápidas y detener el uso de la política de permanecer en México. ¿Te recuerdas esa política que en sus inicios fue implementada por el presidente Donald Trump? Y él, obviamente, detuvo el uso de esta política y que generó
un caos también este Correcto. tema. O sea, él también ordenó la creación de un grupo de trabajo para reunificar familias separadas en la frontera, que también generó una aceleración impresionante. El programa, la aplicación, la CBP One, ¿te El acuerdas? CBP El One. CBP One, que ahora se llama CBP Home. De O sea, que regreso a antes casa. era para entrar, ahora es para irte. Entonces, ¿me entiendes? Hay tantas cosas que hay que entender, pero todo viene de historia. O sea, yo creo que en este momento, todas las personas que digan, no, porque espérese, empiece a ver desde 2008. Del 2008 usted empiece a ver qué pasó en los Estados Unidos económicamente, migratoriamente, y usted va a entender tantos cambios y tantas cosas que de pronto usted dice, él no lo hizo, él lo arregló. Es que hay veces, Wendy, nosotros, y esa es una desgracia, la falta de conocimiento. Claro. La falta de conocimiento nos lleva a tomar actitudes que posteriormente nos oímos como ignorantes, ¿verdad? Y es porque no conocemos la parte de la historia. Para mí, mis respetos para todos esos presidentes que lograron hacer una migratoria, un proceso migratorio correcto, como es el proceso migratorio que tuvieron los cubanos a través de una orden donde esa orden no era ejecutiva, era una orden del Congreso de los Correcto. Estados Unidos. Fue un act, Y fue un proceso donde estas personas, el año y un día del cubano, entran y se podían legalizar. Estamos hablando de otro tema correcto, es haber dejado en el año 1980, aunque entraron muchos delincuentes, entró mucha gente de bien, y fue el Mariel, otro de los presidentes que logró entrar con pie seco, pie mojado para los cubanos, el presidente Bill Clinton. Y que se lo llevó Obama, porque Obama lo terminó. Es correcto. Entonces yo creo, sí, lo terminó Wendy, pero de una manera presionado, porque ya venía el presidente Donald Trump, Ajá. el presidente número 45, y tuvo que firmar en enero 10, tuvo que firmar lo que era quitar el proceso, el pie seco, pie mojado. Y creo que todos ellos hicieron una función extremadamente estratégica a favor del inmigrante. Bueno, y te quiero decir que quiero hablar un poquito rápido antes de irnos a la pausa musical de lo que se conoce en inglés como wet feet, dry feet, como pies secos, pies mojados.